El nombre real de este temerario panfletista, ídolo en Irlanda y uno de los escritores más talentosos en Inglaterra, es Jonathan Swift. Jonathan. Su madre le dio este nombre en honor a su padre, que falleció antes de verle nacer. A pesar de ser huérfano de padre, Jonathan recibió la mejor educación en Irlanda de esa época. Probablemente fue la educación que recibió de niño la que le inspiró a ansiar una independencia que determinaría muchas acciones en su futuro. Tras graduarse en el Trinity College, fue recomendado, debido a su progreso en latín, griego, francés y su notable habilidad para plasmar sus pensamientos. Jonathan presentó sus recomendaciones a William Temple, un diplomático retirado, y se convirtió en su secretario. Swift mantuvo este empleo hasta la muerte de Sir William. Ese día Jonathan escribió en su diario: «Con su muerte, la bondad en las personas ha muerto con él». 2 años más tarde, Swift se hizo cargo de las iglesias de Laracor, una localidad irlandesa. Swift se adentró en el mundo literario sin identidad. Publicó anónimamente su primer panfleto político en septiembre del año 1701. Gracias a este escrito, el autor comenzó a ser conocido en el círculo de los Whigs, representantes de la burguesía. Posteriormente, tanto los Tories como los Whigs intentaron utilizar a Swift para su beneficio, prometiéndole una situación privilegiada, pero Swift nunca creyó en los políticos. De nuevo, haciendo uso de su seudónimo, en el año 1704, William publicó en Londres Historia de una bañera. Historia de una bañera es el más original de sus escritos satíricos, que ridiculiza con soberbia e ironía varias formas de pedantería. Esta divertida sátira ofendió especialmente a todos los representantes de las diferentes religiones inglesas. Y el cargo de obispo de Canterbury, al que aspiraba, se convirtió en un objetivo inalcanzable. Isaac Bickerstaff. Este nombre aparecía en una de las sátiras más elocuentes del autor. En el año 1707 regresó a Londres por petición de la destitución del clérigo irlandés. Allí, utilizando el nombre de Bickerstaff, Swift publicó ciertas predicciones en las que auguraba un gran éxito a Inglaterra y todo tipo de infortunios a sus enemigos. Además, también predijo la muerte de John Partridge, un popular astrólogo de Inglaterra. La editorial decidió que el astrólogo estaba más muerto que vivo y eliminó el nombre de Partridge de sus escritos. Jonathan Swift utilizó su verdadero nombre para colaborar como columnista en el periódico semanal The Examiner, y sus artículos pusieron fin a la guerra con Francia. En septiembre del año 1710, Swift regresó a Londres con la misma petición pecuniaria. Esta vez disfrutó de un acalorado recibimiento de la mano de Robert Harley, primer ministro del Tesoro. De hecho, Harley escribió de su puño y letra sus propios propósitos y sugirió que Swift escribiese para el gobierno tan bruscamente como le viniese en gana. Swift accedió y se puso al frente del cargo en su propio beneficio. 3 años después se había convertido en deán de la catedral principal de Irlanda, la Catedral de San Patricio en Dublín. Pero en realidad se trataba del exilio más novedoso del que había sido el panfletista más polémico. Utilizando el nombre de Drapier, Swift se ganó una popularidad sin precedentes y provocó más de un dolor de cabeza al gobernador irlandés Lord Carteret, entre otros. Tras una máscara de un ciudadano respetable, en el año 1720 el autor escribió Cartas de Drapier, una serie de efectivos panfletos en los que intentaba defender la validez de la moneda irlandesa, con el fin de ocasionar el fin del permiso otorgado por la corona a un comerciante inglés para acuñar monedas en Irlanda. Nadie llegó a saber si se trataba o no de un fraude, pero tras la publicación de esta obra, nadie en Irlanda era tan valiente como para utilizar la moneda en cuestión. 5 años más tarde, el gobierno inglés se vio obligado a anular la patente para acuñar esta moneda. Por esta obra, que apoyaba las reivindicaciones de su pueblo, se convirtió en un héroe entre los nacionalistas irlandeses. Incluso el propio Lord Carteret admitió que para arrestar al deán tendrían que contar con el permiso de Swift y con un cuerpo expedicionario de 10.000 soldados. El nombre de Lemuel Gulliver fue lo que consolidó la fama del escritor. En el año 1726 publicó Los viajes de Gulliver. Como era habitual,
Swift publicó la obra bajo un seudónimo. Esta vez tenía razones de peso para ello. En los 4 libros que conformaban esta obra, Swift describe con burla e ironía a la sociedad inglesa de su tiempo y, por extensión, al género humano. Durante sus 2 últimas décadas de deán misántropo, sus panfletos ayudaron a la independencia de Irlanda y fomentó la fama de la literatura inglesa. Resumiendo su propia vida en versos sobre la muerte del Dr. Swift, escribió: «Si hubiera sido capaz de controlar su pluma y su lengua, hubiese alcanzado más metas». 17 años después de escribir Los viajes de Gulliver, el extraordinario Jonathan Swift perdió la cabeza. Durante los 3 últimos años de su existencia era prácticamente incapaz de hablar y murió a los 78 años. Con su testamento proporcionó fondos para crear una institución mental. Canal Enciclopedia. No tenía nada que ver con otros genios impecables. Como muchos de sus contemporáneos, se dejaba llevar por sus pasiones. Así era, según los historiadores, el gran escritor y poeta francés Jean Racine, una persona que, con sus apasionadas tragedias, derrumbó muchas barreras. Nació en el año 1639 en La Ferté-Milon, condado de Valois, siendo hijo de un recaudador de impuestos. Cuando Jean tenía 3 años, se quedó huérfano y su abuela tuvo que hacerse cargo de él. Con 9 años, Jean ingresó en la escuela monástica Port Royal, donde recibió una espléndida educación clásica. Desde muy temprana edad, Jean comprendió que su destino no era la divinidad, sino la literatura. Cuenta una leyenda que el joven Racine escribió una primera obra basada en una novela del autor griego Heliodoro, pero sus profesores se la quitaron y la quemaron. Racine siguió en sus 13 y de nuevo volvió a reescribir esa misma obra, pero se la volvieron a quemar. Después de quemar su obra por 3ª vez, Racine declaró orgulloso que ya se la había aprendido de memoria y no necesitaba escribirla. Cuando a los 19 años abandonó la escuela, viajó a París para estudiar Derecho. Allí compuso poesía convencional y entabló amistad con importantes figuras literarias, como el poeta francés La Fontaine. En el año 1660 escribe la oda basada en la convalecencia del rey Luis XIV y recibe críticas muy favorables del escritor Charles Perrault, que en aquella época era muy influyente. Ese mismo año, como esperaba recibir una pensión del rey y una posición sin reclusión en una iglesia, Racine viaja a la provincia de Languedoc. Ese mismo día, Jean leyó una obra de Santo Tomás de Aquino y escribió a su amigo La Fontaine sobre las mujeres del lugar. Son impresionantes, pero me dijeron que fuera ciego. Y si no soy del todo ciego, debería ser un poco mudo. Con hombres rectos, tú también has de ser un hombre recto, como si yo fuese un lobo en vuestra comunidad voraz. Como al final no recibió la pensión, después de 2 años volvió a la capital. Desde ahora, Racine se dedicaría a la literatura y al teatro. No dudaba ni un segundo de sus habilidades dramaturgas y al llegar a París pronto logró hacerse un lugar entre los escritores más famosos. Incluso el propio Molière produjo sus tragedias, La Tebaida y Alejandro Magno. Activo y vigoroso de corazón, Racine escogió el género de la tragedia porque era el mejor ámbito del famoso autor Pierre Corneille y quería retratar al venerable escritor en su propio territorio. Un contemporáneo escribió: Racine es el filo de una espada. Es todo impulso, impacto y gracia. En el año 1665, Racine puso fin a su relación con el teatro de su amigo Molière y comenzó a producir sus obras en el Teatro Hôtel de Bourgogne. Además, Racine
Convenció a su amante y actriz principal de las producciones de Molière, Teresa Duparc, para que siguiera sus pasos. Más tarde, la actriz participó con un pequeño papel en la tragedia de Racine, Andrómana. Esta obra se convertiría en la primera pieza maestra del autor. Esta obra cautiva a los espectadores no solo por su intenso e interesante argumento, sino también por los amoríos de sus protagonistas. Para muchos entendidos, la refinada psicología de las tragedias de Racine fue definida como la emotividad. En el año 1667 surgieron las canciones satíricas que se extendieron por todo París, que cantaban: el barbero ya no afeita, los zapateros ya no cosen, todos se echan a llorar al ver la obra Andrómana y lloran con ella. Un año después publicó su primera y única comedia, Los pleiteantes. Racine trabajó en este género solo para demostrar a su amigo Molière que no era un género más difícil que los demás. En el año 1670, Henrietta de Inglaterra, cuñada de Luis XIV, propone simultáneamente a Corneille y a Racine la escritura de una tragedia basada en un único tema: el amor de la reina judaica Berenice y el emperador romano Tito. Es entonces cuando se desata una fuerte rivalidad entre los dos autores. El ganador fue Jean Racine. Su obra Berenice se produjo 2 veces más que la obra de Corneille. A pesar de su origen humilde, Racine consigue una buena posición en la élite. Durante más de 10 años fue miembro de la Academia Francesa, participó en infinidad de festivales y ceremonias reales, y el rey, quien le tenía aprecio y respeto, le nombró historiógrafo de su corte. En el año 1677, la tragedia Phèdre culminó su exitosa carrera. Él mismo consideraba este drama como su mejor obra, pero a causa de las envidias de otros escritores, Phèdre fracasó y el escritor fue incluso acusado de inmoral. Racine no tenía ninguna gana de entrar en polémicas, y cuando se encontraba en la cima de su carrera, para sorpresa de todos, abandonó el teatro para dedicarse a la historia oficial y ser cronista de las campañas militares de Luis XIV. A la edad de 38 años se casó con una mujer corriente, Catherine Romanet. Catherine no había leído ninguna de las obras del autor. Para ella no era el gran dramaturgo francés, para ella fue el padre de sus 7 hijos. El activo y ambicioso autor de las brillantes tragedias Phèdre y Andrómana, de los 20 años acontecidos, escribió otras 2 obras que permanecieron en una escuela monástica. Jean Racine murió a finales del siglo XVII, pero antes demostró que incluso con los marcos de una sociedad clásica es posible crear tragedias psicológicas si se combinan la claridad con la idea de penetrar en los más inhóspitos lugares del alma humana. Canal Enciclopedia. Antes de que se implicase en el estudio de las ciencias, la historia parecía un mito. Su propia vida parece una leyenda. Patriota griego y un entusiasta de los viajes, fue el fundador de la etnografía. Fue escritor y científico, fue el padre de la historia. Heródoto de Halicarnaso dejó constancia de un ecúmeno, desde la civilización europea hasta lo que nosotros entendemos como civilización más moderna. Heródoto, el futuro historiador, nació en el año 284 a.C. en el seno de una familia rica y noble en Halicarnaso, una colonia griega situada en Asia Menor. A pesar de que Heródoto era un ciudadano persa, era